¡Wow! Llegó el momento de presentarte una comparativa súper interesante: AirPods Pro versus Galaxy Buds Live. En este video vamos a ver cuál tiene mejor calidad de sonido, cuál va mejor a nivel de tecnología, y al final voy a subir aquí para darte mi opinión y decirte cuál de estos dos merece la pena. Así que vamos con el video. Ahora déjame hablarte de una dura prueba. Sometí a ambos dispositivos a una dura prueba de derrame y debo decirte que con los de Apple me tomé una ducha, me duché con ellos y pasaron esa prueba de manera satisfactoria. Son estos audífonos que están aquí y esa prueba yo la hice ya hace varios meses. Sin embargo, los Galaxy Buds Live también le hice una prueba aquí, le vacié una botella de agua y fíjate dónde está pasando, dónde están trabajando al 100%. Así que en este sentido están parejos y con cualquiera de los dos que te vaya. Si tú por ejemplo vas al gimnasio y suda mucho, o si estás en la calle y empieza a llover, no tengas pena porque los dos cuentan con una buena certificación a prueba de derrame y en esta ocasión están parejos. Pero antes de mostrarte una prueba de audio y decirte cuál es mi favorito a nivel de sonido, cuál tiene mejores bajos, cuál tiene mejores graves, cuál suena más duro, cuál se oye con mejor calidad, antes de pasar a esa dura prueba, déjame hablarte de la cancelación de ruido. Ambos vienen con cancelación de ruido, pero debo decirte que en este sentido los de Apple destrozaron a los Galaxy Buds, porque en mi experiencia en cuanto a la cancelación de ruido es mucho mejor en los de Apple. Por ejemplo, cuando yo activo la cancelación de ruido, yo siento que literalmente se silencia, es decir, el ruido de afuera casi no lo escucho en los de Apple. Sin embargo, cuando yo activo la cancelación de ruido en los de Samsung, se activa y tú sientes la experiencia. El único problema es que tú sigues escuchando el ruido de afuera. Un 100%, tú sigues escuchando un 40% del ruido que está afuera. Sin embargo, en los de Apple, de un 100% de cancelación de ruido, tú vendrías escuchando de afuera un 15 o un 20%. No sé si ayuda a Apple este diseño y ayuda que tienen esta almohadilla enorme. Es una almohadilla grande. También vienen con almohadilla. Los de Samsung vienen con una almohadilla súper pequeña. No sé si en este sentido, en cuanto a la experiencia con la cancelación de ruido, es mucho mejor en los de Apple. Pero voy a darle un punto a los de Apple porque van mucho mejor en cuanto a la experiencia con la cancelación de ruido. Si te fijas, el estuche de los AirPods Pro es más grande, más ancho, no, es más grande, pero el de Samsung es más ancho. Fíjate que es como más gordito, ¿no? En cuanto a tecnología, los dos vienen con carga inalámbrica. Puedes cargarlo con cualquier base con certificación de carga inalámbrica. También este viene con entrada Lightning y el de Samsung viene con entrada USB tipo C. El de Samsung tiene un bombillo LED en la parte frontal y el de Apple tiene otro bombillo LED. Los dos estuches tienen algo interesante. Fíjate, los dos vienen con pines de carga magnético. Tanto los AirPods Pro como los de Samsung, ambos cuentan con pines de carga magnético. En cuanto a autonomía de batería, el estuche de los AirPods Pro te brindan 20 horas de autonomía de batería y los de Samsung te brindan 21 horas de autonomía de batería. Es decir que en cuanto a autonomía, los de Samsung ganan porque cuentan con 1 hora de diferencia. En cuanto al diseño en ambos estuches, si me pones a elegir a mí, de manera personal, debo decirte que me gusta más el diseño de los de Samsung. No sé, lo siento como contacto. Es un estuche premium. El de Apple también es un estuche premium, pero el acabado y este color a mí en lo personal me gusta más el estuche de los Galaxy Buds Live. Ahora voy a hablarte de los audífonos. Voy a sacar el lado izquierdo
en el caso de los de Apple y en los Samsung el lado derecho. Punto importante, ustedes saben que esto de Samsung es un modelo completamente nuevo, están completamente rediseñado y quiero hablarte de esto. Para colocarte el de Samsung es muy sencillo, lo empujas y luego lo colocas en el oído y luego lo empujas hacia arriba y esto hace que se ajuste bien al oído. En el caso de los de Apple simplemente te lo colocas acá y perfecto. Ambos se colocan fácilmente. Los dos vienen con almohadilla. La única diferencia es que la almohadilla en el caso de los de Apple es una almohadilla grande y en el caso de los de Samsung es una almohadilla súper pequeña que literalmente ni se notan. Me preguntas a mí, Alex, ¿con cuál de los dos te sientes menos cansado? Te lo voy a poner de la siguiente forma. Si tú duras 2 horas con esto, con los de Apple puesto, y si tú duras con lo de Samsung 2 horas puesto sin quitártelo, ¿con cuál te cansas menos? ¿Con cuál te sientes más confortable? Debo decirte que en este sentido, y no sé cómo lo hicieron, me siento menos cansado con los de Samsung. Literalmente ni lo siento. Los AirPods Pro, después de un rato yo me siento como que tengo que quitármelo, siento que me molestan. Sin embargo, con los de Samsung esto no sucede, porque he pasado más de 2, 3 horas, 4 horas con ellos puestos y no me canso, o sea, me siento súper bien. Así que en cuanto a cuál es más cómodo, en cuanto a cuál es más confortable, voy a darle un punto a los de Samsung porque realmente me siento mucho mejor con los de Samsung y la fatiga es menor con los de Samsung. ¿Cuál de los dos tiene mejor tecnología? En el caso de los de Apple, recuerda que vienen con un sensor de presión en el cual tú presionas para hacer llamada, reproducir música, hacer salto de canciones, activar y desactivar la cancelación de ruido con tan solo tú presionar el sensor de presión en ambos audífonos. Y es lo mismo tanto en el lado izquierdo como para el lado derecho en los de Apple. Sin embargo, los de Samsung vienen con un botón táctil, simplemente presionas para hacer llamada, reproducir música, hacer saltos de canciones, venir a la canción anterior. En los de Samsung presionas acá con tu dedo, tocas y todo esto tú lo vas a hacer con la parte táctil tanto del lado izquierdo como del lado derecho. En este sentido voy a darle parejos porque con los dos trabajan muy bien, tanto en el caso de los Samsung para hacer llamadas, reproducir música, hacer salto de canciones, también en el de Samsung para tú activar y desactivar la cancelación de ruido. Simplemente dejas presionado varios segundos, activas y desactivas la cancelación de ruido y es lo mismo tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho en los de Samsung. Igual para los de Apple, es lo mismo tanto en el lado izquierdo como para el lado derecho. Igual en las llamadas, por ejemplo, en la autonomía de batería, en el caso de los de Apple te brindan 5 horas de batería y los de Samsung te brindan 6 horas de batería. Esto es para los audífonos. Recuerda que en los de Apple, si tú activas la cancelación de ruido, simplemente vas a tener 4 horas de autonomía de batería. Sin embargo, los de Samsung, no importa si activas o si desactivas la cancelación de ruido, ellos certifican que vas a tener una autonomía de 6 horas. En cuanto a las llamadas, los de Samsung te brindan 4.5 horas en llamada. Por ejemplo, si tú vas a hablar mucho por teléfono, la autonomía total de batería simplemente son 4.5 horas. En los de Apple no sé si la batería baja porque no dicen, simplemente dicen que tienen una autonomía de 4 horas con la cancelación de ruido activada y 5 horas con la cancelación de ruido desactivada. Así que en este sentido voy a darle parejo porque los dos funcionan muy bien. También en las llamadas funcionan ambos audífonos. Si tú pasas todo el día hablando por teléfono, puedes usar uno, gastas esas horas, 4 o 5 horas, pones a cargar el izquierdo. Si se te acaba la batería, puedes hablar con el derecho y así
pasas todo el día intercambiando entre uno y otro, porque si lo usas los dos en una llamada y se descarga la batería en los dos, te vas a quedar sin manos libres, es decir, te vas a quedar sin audífono porque se te va a descargar la batería. Yo te recomiendo que si tú eres una persona que habla mucho por teléfono, que solamente use uno. Cuando se descargue ese, ponlo a cargar en el estuche y usas el otro. Es igual para ambas compañías, es lo mismo, los dos vienen con la misma tecnología. Si tú me preguntas, Alex, ¿con cuál de los dos te va mejor hablando por teléfono? Bueno, hay un gran trabajo en los de Samsung, porque lo he estado probando, lo sometí a duras pruebas, hice una llamada en un salón con mucho ruido para ver si ese ruido que yo tenía en el salón se metía por los micrófonos y le molestaba a la otra persona con la que yo estaba hablando. Sin embargo, no, el ruido sí lo alcanzaba a escuchar, pero no era un ruido molestoso que tenga que decirme a mí, Alex, ¿dónde tú estás? Muévete de ahí porque el ruido de ese salón me está molestando. En este sentido, Samsung hizo un excelente trabajo y los 3 micrófonos, ya que viene con 3 micrófonos integrados, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, hay un gran trabajo ahí, chicos, porque la llamada se escucha perfectamente bien, ya sea si usas un solo audífono o si lo usas los dos. Y es lo mismo tanto en el lado derecho como para el lado izquierdo en los Samsung. En los de Apple también debo decirte que a nivel de llamada me va súper bien. Las quejas que tengo en cuanto a las llamadas en los de Apple es mínima, trabajan muy bien, pero yo siento que la experiencia es un poco mejor en los de Samsung. Siento que la otra persona me oye mejor. Por ejemplo, en la conversación, si tú me preguntas, Alex, ¿con cuál de los dos audífonos te oyen mejor cuando tú estás en una llamada? Y esto te lo voy a decir basado en mi experiencia y basado en lo que yo he pasado con ambos audífonos. Ganan los de Samsung, porque en los de Apple casi siempre me dicen, no te escucho, habla un poco más fuerte. Sin embargo, con los de Samsung esto no pasa. Yo sostengo una llamada normal y no tengo ese tipo de queja de que tenga que hablar un poquito más fuerte. En general, en mi experiencia en cuanto a las llamadas, me va mucho mejor con los de Samsung. Pero bien, vamos con la prueba de audio. Vamos a ver cuál de los dos es el rey a nivel de sonido. Señores, que este diseño de los Samsung no te engañen, porque hay un buen trabajo aquí en cuanto a tecnología y hay un gran trabajo en cuanto a la calidad de audio. Pero déjame mostrarte una prueba rápido, luego te voy a decir cuál es el ganador y al final. Listo, empiezo la prueba con los de Samsung. Vamos allá. Wow. Empiezo con los de Samsung, vamos allá. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, con los de Apple. Con los de Apple, vamos allá. ¡Vámonos! La prueba de sonido yo la estoy realizando con un iPhone. Quizá en este sentido los de Apple tienen cierta ventaja porque están trabajando con la marca, pero debo decirte que a nivel de calidad de sonido no hay diferencia, porque para mí el sonido es mejor. Los bajos y la calidad de sonido en general la siento mucho mejor en los de Samsung. Así que en esta prueba de audio ganan los Samsung. ¡Sí! Si me pones a elegir a mí entre estos dos, tú me dices, Ale, ¿cuál suena mejor? Me voy con los de Samsung porque
suenan más fuerte. Los bajos, los graves, los medios se escuchan con mejor calidad, con mejor nitidez. Los de Apple suenan bien, pero yo siento que la calidad de sonido, una cosa es que suenen duro, que suenen altísimo, a que suenen con mejor calidad. En este sentido ganan los de Samsung porque siento que los medios, los graves y los bajos van acorde, y así tú vas a poder disfrutar de tu música y vas a tener una mejor experiencia. Quiero ahora darte un dato importante, y es que los de Samsung tienen un punto a favor, y es que tú puedes descargar la aplicación de Samsung tanto para iOS, para los teléfonos de Apple, como para Android. ¿Qué pasa? Que a través de la aplicación tú puedes ecualizar los audífonos, tú puedes inclusive mejorar la calidad de audio. El ecualizador que viene en la aplicación de los de Samsung, yo no lo toqué. Es decir, yo dejé eso exactamente como está para no darle ventaja a los de Samsung, porque Apple no cuenta con un ecualizador. Tiene unas opciones ahí en la configuración en el cual tú puedes desactivar y activar la detención de movimiento y esto, pero no cuenta con un ecualizador como en el caso de los de Samsung. Varias razones del por qué voy a dar como ganador los Galaxy Buds Live. Primer punto, más cómodo. Siento que son mucho más cómodos, la fatiga es menor en los Galaxy Buds. Segundo punto, y súper importante para mí, calidad de sonido. Los Galaxy Buds Live tienen mejor calidad de sonido que los AirPods Pro. Tercero y súper importante, gran diferencia en precio. Estamos delante de unos $250 versus $169 al día de hoy. O sea que hay una diferencia de muchísimo dinero. Sin embargo, fíjense cómo estos Galaxy Buds Live se pegan, pero de ahí a ahí con los AirPods Pro. Mi favorito en general, y por lo que acabo de mencionarte, mis favoritos son los Samsung Galaxy Buds Live. Si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima comparativa. Bye bye, hasta la próxima.